Bien, continuando con nuestro tema del curso intermedio de PHP, lo que corresponde a la conexión con las bases de datos, vamos a aprender cómo podemos crear una tabla dentro de una base de datos en blanco. Teniendo ya creada nuestra base de datos, vamos a proceder con la creación de una tabla. Antes de decidir cómo vamos a crear nuestra tabla, es importante que hagamos un análisis de la información que vamos a guardar en ella. Dependiendo de ese análisis, vamos a hacer un diseño previo donde vamos a colocar los nombres de los campos, el tipo de campo específico, su longitud y vamos a determinar qué características especiales va a tener el campo. Vamos a construir una tabla con tres campos donde vamos a almacenar la información de los usuarios. El nombre de la tabla va a ser usuarios y el número de campos va a ser 3. Entonces escribimos el nombre de la tabla. Recomendamos el uso de minúsculas para facilitar la creación de todas las herramientas necesarias, como por ejemplo las variables, los nombres de campo, etcétera, y para evitar errores en la programación. Cuando utilizamos combinaciones de mayúsculas y minúsculas en nombres de tablas, de campos, de variables, podemos llegar a confundirnos. Escribimos entonces el nombre de la tabla en el cuadro de texto que aparece con la etiqueta nombre. Se nos pregunta por el número de campos, que va a ser el número de columnas de nuestra tabla, y presionamos clic en el botón continuar. Inmediatamente PHP nos lleva a un diseñador de tablas donde vamos nosotros a seleccionar algunos elementos y vamos a escribir el nombre de los campos. El primer nombre de campo que vamos a escribir será nombre usuario. Dentro del diseñador de tablas tenemos la posibilidad de seleccionar varios tipos de datos para el campo que estamos creando. Es así como en la parte superior se listan los tipos de campo más comunes, como integer, como varchar, como text, como date. Int hace referencia a valor integer o a números enteros. Varchar lo utilizamos cuando vamos a almacenar datos de tipo cadena de carácter. Un nombre, un apellido, una dirección, un correo electrónico o cadenas de números que no necesariamente van a ser operadas matemáticamente. Por ejemplo, una cédula, un NIT, un código, donde hay presencia de números, pero estos no van a realizar operaciones matemáticas. Podemos definirlo como varchar. Hay otros tipos de datos, como tiny int, que corresponde a un entero muy pequeño, small int, que corresponde a un entero un poco más grande que tiny, medium int, un entero medio, int, que es el entero convencional, big int, que hace referencia a un entero grande. La diferencia entre estos números es básicamente estos tipos de datos, básicamente la cantidad o el tamaño del número, ¿sí? Siendo big int el número entero más grande. Tenemos otro tipo de dato numérico como decimal, que soporta o me permite colocar datos con coma decimal. Float y double, que son los dos formatos para números con coma en punto flotante. Todo lo que tiene que ver con números reales. Y hay un tipo de dato también definido como real que agrupa a todos los anteriores. Tenemos otro tipo de dato que es bit, que es un tipo de dato mucho más pequeño para almacenar un 1 o un 0. Boolean, que es un tipo de dato que me permite definir si el campo es falso o el valor falso o verdadero, es decir, almacenar, porque en este caso lo que estamos definiendo es una estructura de almacenamiento, almacenar un valor falso o un valor verdadero. Hay otro tipo de campos como el campo fecha y hora, que me permiten almacenar solamente la fecha, la fecha y la hora. El campo time, que me permite almacenar la hora únicamente. El campo year, que me permite almacenar el año. Y de ahí en adelante, pues hay otros tipos de datos también más utilizados. En un posterior video tutorial haremos referencia a algún enlace donde podamos ver en detalle los distintos tipos de campo. Por ahora vamos a seleccionar el tipo de dato varchar.
La longitud en valores depende del tipo de dato. Entonces, existen también referencias a la longitud en valores por cada tipo de dato. Vamos a decir que varchar, en este caso el campo de nombre de usuario, pues va a almacenar 50 caracteres. Ustedes pueden colocar la longitud que consideren de acuerdo a su necesidad. Muy bien. El valor predeterminado pues hace referencia a lo que va a contener el campo en en una primera instancia, es decir, el valor inicial del campo. El valor del campo puede ser ninguno, o como fue definido, o puede apuntar a null. Apuntar a null significa apuntando a ningún contenido. Si se trata de un campo fecha, le podemos decir que almacene la fecha local actual, la fecha tomada por el sistema. En este caso, vamos a decirle que no va a almacenar ningún valor. El cotejamiento, pues podemos decir o hacer referencia a que el campo tenga un sistema de codificación en particular, pero vale la pena dejarlo en blanco para que asuma el valor que fue definido en el momento de la creación de la base de datos. Los atributos son los siguientes. El atributo binary, que me permite determinar si el valor del campo va a ser binario, 1 o 0. El atributo sin signo, unsigned, que me permite indicar cuando el número es un entero, un número positivo. Si yo le digo o selecciono la opción unsigned, voy a decir que el número no va a tener signo, lo que corresponde siempre a un valor positivo. Lo que esto significa es que cuando yo selecciono este atributo no podría almacenar números negativos si se tratase de un entero, ¿no? En este caso, el campo que estamos definiendo es el campo nombre de usuario de tipo varchar, entonces no aplicaría, por lo tanto deberíamos dejarlo sin atributo. Cuando se trata de campos numéricos, también podemos escoger la opción unsigned zero file, que significa zero field, perdón, que significa número sin signo, es decir, positivo, con posibilidad de completar con ceros al lado izquierdo. Es decir, que podemos escribir 001 y él lo asumirá como 1. Eso significa unsigned zero field. Muy bien. O podemos decirle que va a ser un campo con actualización de la fecha y hora locales. Por ahora vamos a dejarlo sin atributo. Este atributo es muy importante. Cuando seleccionamos, hacemos un clic en este checkbox y decimos que el campo va a ser nulo, pues lo que estamos diciendo es que nuestro campo va a soportar valores vacíos. Eso significa que si estamos llenando un registro nuevo y este campo tiene seleccionado el checkbox nulo, cuando grabamos, el campo soportará valores vacíos. Significa eso que el campo permitirá que se inserte un valor vacío en ese campo. Vamos a dejarlo entonces sin el checkbox, lo que significa que el campo será un campo nulo, lo que implica que obligatoriamente debemos colocar un dato en ese campo, almacenar un dato en ese campo para que el registro completo sea grabado. Cuando un campo es obligatorio, debe por obligación grabarse un dato en él. De lo contrario, el registro entero no se grabará. Muy bien. El otro atributo es el atributo índice. En posteriores videotutoriales hablaremos un poco del modelo relacional de las bases de datos, donde definimos siempre un campo que identifique el registro. En este caso, ese campo será el campo que puede aparecer como llave primaria, campo único, campo para índice o campo full text. Lo que corresponde a la llave primaria pues hace referencia a que ese campo será utilizado como campo de primary key, lo que en base de datos se conoce como primary key, que es un campo que tiene unas características especiales como que no admite duplicados y es el campo por el cual se va a indexar o a ordenar la base de datos.
Yo puedo decir que un campo no es primary key, pero sí puedo decir que el campo va a ser único, lo que implica que ese campo no admitirá valores repetidos. Cuando el campo es llave primaria tampoco admite valores repetidos. O puedo utilizar este campo para definir un índice en la base de datos. O puedo utilizar un campo diciéndole que este campo debe ser llenado con el texto completo. Es decir, si el campo es de 20 caracteres, pues entonces obligatoriamente tendré que escribir los 20 caracteres para que el registro sea grabado. Por ahora vamos a dejarlo sin índice. Cuando tengo un campo definido como llave primaria, puedo determinar que ese campo es autoincrement. Los campos autoincrement se deben definir con el tipo de dato entero para que cuando llegue un nuevo registro, de manera automática se vaya aumentando el número correspondiente a ese campo. Me explico mejor. Si tengo la base de datos en blanco, la tabla en blanco, y voy a grabar un nuevo registro y hay un campo autoincrement, pues el valor que se almacenará en ese campo será 1, obviamente cuando el campo ha sido definido con el tipo de dato integer. El siguiente registro tendrá el valor 2, el siguiente el 3 y así sucesivamente. Este autoincrement significa que el motor de la base de datos me aumenta el valor en ese campo. Yo no lo hago por programación, sino que directamente la base de datos lo va aumentando cada vez que grabo un registro nuevo. Esto puede llegar a ser útil cuando vamos a generar campos de tipo identificador o ID y queremos pues tener un valor distinto para cada campo. Eso lo explicaremos mejor en próximos videotutoriales. Los comentarios pues hacen referencia a una cadena de textos que va a definir o a denotar mejor las características de este campo. Si se quiere se coloca, si no, no es obligatorio. Bueno, cuando se trata de tipos de campo que almacenan imágenes, entonces podemos definir qué tipo de imagen se va a almacenar. Recordemos que para las imágenes existen unos tipos de datos conocidos como tipos MIME que definen el tipo de archivo que se va a almacenar en el campo. Puede ser una imagen de tipo JPG, PNG o un archivo de texto plano. Muy bien. Este parámetro de transformación del navegador me permite definir, por ejemplo, si el campo va a soportar hipervínculos, si va a soportar texto plano y algunas otras características de campos muy específicos. Hay otras opciones de transformación que les puedo especificar aquí. Muy bien, puedo agregar un comentario a la tabla si se quiere y puedo seleccionar el motor de almacenamiento. El motor de almacenamiento corresponde a la tecnología con la cual se va a realizar el almacenamiento de la tabla, en este caso del campo. Por defecto, pues escogemos el motor que MySQL utiliza, que es este que vemos aquí, y no DB. Este parámetro pues debe dejarse tal cual como está, se recomienda. Bueno, vamos a proseguir con el siguiente campo. El campo lo vamos a llamar clave y va a ser un campo también de tipo varchar de 20 caracteres. El siguiente campo lo vamos a llamar tipo usuario y va a ser un campo varchar de 35 caracteres. Una vez definidos los nombres, la longitud y el tipo, procedemos en la parte inferior a grabar el campo. Perfecto, entonces de esta forma hemos creado una tabla. Aquí obtenemos la sintaxis SQL para la creación de la tabla. Vamos a ponerla nuevamente en un bloc de notas. Esto es creación de una tabla. Muy bien, perfecto. Entonces ya tenemos una estructura de una tabla que actualmente pues se encuentra en blanco. Si acercamos el mouse al botón examinar, pues no vamos a obtener ningún resultado porque la tabla se encuentra vacía. Bueno, eso es todo por ahora en este video tutorial. Posteriormente aprenderemos otros aspectos importantes acerca de la conexión de las bases de datos MySQL con PHP. Hasta pronto.